las aves si se estaban echando. Pero ellos tenían calor, ingeniero. Puede ser, pero está bien, puede ser un de los factores calor, pero otra situación que se está dando, que porque estaban abriendo agujeros y se estaban terminando echando las gallinas. Tal vez porque ya estaban llegando a su madurez sexual. Exactamente, la alcanzaron, Lico, porque estaban en la 22, en la semana 22. Pero ¿qué les viene a la idea a ustedes si las aves se estaban echando? O sea, ¿es normal que las aves se echen? ¿Perdón? Perdón que le interrumpí. Yo tal vez sería la iluminación que estaban teniendo. Ese es un buen punto, el tema de iluminación. ¿Qué más? Licenciado. Buenos días. Fíjese que Eric Chan no se va a poder conectar porque está enfermo. Sí, me escribió al WhatsApp, te lo agradezco mucho, Israel. Ya me... bueno. Por el WhatsApp. Te lo agradezco mucho, muy amable. Bueno, muchachos, entonces, en función de qué problema entonces tenían. ¿Sí? Quizá por cloquez. ¿Y por qué se generó la cloquez? Pues porque había mala iluminación. Perfecto. La pregunta fue, ¿en qué semana están? En la 22. Bueno. ¿Cuántos focos tenés? No tengo focos. ¿Y no le estás dejando iluminación en la noche? No. O sea, se va la luz del día y ellas se quedan en la oscuridad. Entonces, inmediatamente le dije, mira, ese es el problema que tenés. El problema que tenés es que estás dejando sin iluminación a tus gallinas. Uno. Y la otra, ¿tenés nidos? No. Entonces, vean, este punto es el que yo les platico. O sea, para mí es inconcebible que alguien que está cercano a poderse graduar no tenga ese principio elemental de manejo de gallinas. Y ustedes ya respondieron, efectivamente, ahorita como dijo Anderson, iluminación. Entonces, ¿qué pasó? Como mencionó Lico, cloquez. ¿Por qué? Porque por la falta de iluminación. ¿Por qué se echaron? Entonces, por eso. Entonces, esas cositas son las que nos vienen a perjudicar. Entonces, eso es lo que trata la manera de que vayamos viendo por lo menos esas partes elementales que son las que nos interesan a nosotros conocer, porque de lo contrario, estamos fritos y ni siquiera esa parte sabemos. Bueno, solo vamos ya recibimos a Córdoba, que se atrasó un poquito, 3 minutos más tarde de lo normal, pero no va a aparecer en el listado oficial de primera toma de asistencia, pero por lo menos logró entrar a clase. Esa ya es una ganancia. Bueno, vamos a empezar con nuestra actividad, muchachos. Hoy vamos a hablar ya un poquito más de números para ir cerrando ya la parte de la unidad. Vamos a hablar un poquito de índices o técnicos. Entonces, en función de ello, lo primero que vamos a hablar es el tema de conversión alimenticia. Y para ello vamos a trabajar 2 tipos de conversiones alimenticias. Entonces, dentro de ello, ya ustedes ya tienen la idea de cómo se calcula este famoso índice en el tema de pollo de engorde. Ya tienen la idea más o menos en el tema de aves de postura para ver cómo la vamos a integrar. Entonces, la primera forma de conversión alimenticia que vamos a evaluar es la relación del alimento consumido semanal versus la producción semanal de huevos. Eso es sencillo. Con ustedes hicimos algún par de ejercicios mentales donde estimábamos que más o menos un ave entre las 25 y 26 horas normalmente se tarda en poner un huevo. Entonces, puede ser que un poco más, ¿verdad? O sea, aquí nosotros estamos hablando que bajo un manejo idóneo,
estamos hablando de 25 o 26 horas, pero cuando ya mejoramos el tema de iluminación, el tema de la nutrición, entonces podemos bajar hasta 23 horas el tema de la postura de huevo. Entonces, en función de ello, por ejemplo, si tenemos un consumo de 115 gramos por día y la postura cada 26 horas, ¿qué valor me saldría para esa conversión alimenticia, muchachos? Si alguien me pudiera apoyar. ¿Alguien hizo el cálculo? No esperemos que los demás lo hagan, porque miren, a simple vista los resultados de la prueba parcial indican esto que está pasando ahorita también, y no aprendemos. Lo típico es abrir la clase, solo oír qué dice el docente y ni siquiera hacer mis cálculos. Entonces luego cuando viene el parcial, ahí, perdonen con todo el respeto de cada uno de ustedes, están llorando por la nota que tienen, porque ni siquiera, no estoy diciendo todos, porque yo sé que miren, los mismos participan acá, pero el resto vive acomodado todo el tiempo. Entonces les pregunto esto y calladitos todos, esperando a que otros resuelvan. Y después para las tareas, licenciado, para calcular la conversión alimenticia, ¿qué dato tengo que usar? Tengo que usar este dato, pero es que aquí es el momento de preguntar. Y la mayoría se queda callado. Entonces yo siempre cuando consulto, ¿ya tiene alguien el dato? El mismo, la misma, el mismo, la misma, el mismo, la misma, nada más. Entonces, después cuando ya uno los encara frente a frente y le dice, ¿cuál es el caso? Se supone que si entran a clase es para que participen, muchachos. Y miren, yo esto lo digo porque me da tristeza, sobre todo en el caso de las señoritas. ¿Cuántas señoritas hay? Y son las que menos hablan. ¿Cuántos caballeros hay? Y son los que menos hablan. Y con todo el perdón, se los dije la vez pasada. Eso en algún momento me obliga a mí que aunque les tenga que dejar tareas, no se las tome en cuenta a la hora del parcial, porque el nivel de participación es pobre. Entonces les pregunto, ¿cuánto es? Y todos, a ver qué dice aquel, a ver cuánto calcula aquel. A mí me dio 39.27 líquido. 39.27, ¿eso te dio? Sí. Ok, o sea, eso es lo que consume. ¿Cómo hiciste la operación? Como ahí decía, semanal, Ajá. 115 gramos por día, lo multipliqué por 7. Correcto. Y me dio 805 gramos por día. Ajá. Y como la postura es cada 26 horas, lo que hice fue 24 horas por 7 semanas, son 168. Por 7 días, perdón, son 168 horas. Ajá. Lo dividí entre 26 y me dio 6.46. Correcto. Y de ahí lo dividí 805 dividido 6.46. No, me dio 124.61, perdón. Sí, porque cuando me dijiste 34 gramos dije que bajo está. Sí, que tal. No miro bien. Excelente, muy buena respuesta, te felicito, ese es el dato. Entonces quiere decir, te agradezco mucho por el aporte hoy y por la participación. Entonces vean pues muchachos, normalmente el ave come 115 gramos por día. Ya dijimos que 110 come el ave blanca y 115 el ave roja. Entonces aquí estamos hablando que son 115 gramos. Pero entonces de esos 115 gramos no son efectivos para producir un huevo. Necesita 10 gramos más, porque el ave necesita 125 gramos para producir un huevo.
Entonces, es un valor aceptable, les soy honesto, es un valor aceptable. Mientras más se vaya elevando el valor, es menos aceptable. Es decir, si estuviéramos hablando de 160, 145 gramos, quiere decir que la producción de la conversión alimenticia es mala. Entonces, 125 es un valor aceptable. Se ha logrado en algunas avícolas 117, 118 gramos por huevo, pero ahí creo que estamos bien en 125. Bueno, pues esto es para el tema de conversión alimenticia. ¿Alguna duda con el tema de la conversión alimenticia, muchachos? Disculpe, 115 gramos dijo que era lo ideal para un huevo. Normalmente, es que ahí sería la relación 1-1. 115 gramos come y produce un huevo, pero lo que sucede es que no siempre es 1-1. Normalmente anda en 1.25, 1.50, perdón, 117, 120, por ahí más o menos andan los estándares modernos. Pero no quiere decir que 125 no sea ideal. Está bien, porque está cercano. Pero ya valores de 140, 145, 150, es porque algo está pasando con la iluminación o con la alimentación. Entonces, lo perfecto sería 115, pero aceptable e ideal, más o menos entre 117 y 120. Y aceptable, podemos tomar esos 125 que tenemos acá. ¿Oís? Licenciado. ¿Sí? Esa relación que usted, 1-1, que usted menciona que varía, tal vez podría ser por eso de que se tarda más de 24 horas en producir. Ahí esos factores influyen considerablemente. Pero si vos haces tus esfuerzos para iluminación, para una buena nutrición, pero recuérdense que la nutrición no es solo dar comida, sino la nutrición significa que vas a ver los comederos, vas a ver los bebederos, vas a ver la altura de los comederos y los bebederos. Entonces eso te implica un buen manejo nutricional. Entonces ahí se suma otro factor más, que ya conjuga la nutrición idónea con el manejo idóneo que incluye la iluminación, la ventilación y todo eso, entonces sí ya puedes reducir a 23 horas la producción de huevo por día. ¿Ok? Pero gracias por el aporte. Efectivamente así es. Ingeniero, Gracias. una pregunta. Ajá. Digamos que yo tengo el dato de cuánto le doy de comida, 115 por día. Mm. ¿Cómo tendría el dato de saber exactamente en cuántas horas ponen el huevo? Simplemente lo que han hecho en muchos lugares es se toma un lote muestreal, entonces lo colocas en diferentes apartados, no juntas porque te tiende a confundir, y normalmente, como ya hemos hablado de las horas que prefiere el ave para poner huevo, entonces la fase de observación es durante la mañana. Entonces tenés la gallina 1, la gallina 2, la gallina 3, o las gallinas 1 del tratamiento 1, las del tratamiento 2, las del tratamiento 3, que en función de eso estás manejando la cantidad de alimento, las horas luz, ventilación, todas esas cosas. Entonces, cuando tenés esos pequeños grupos de animales, vas tomando la lectura, en qué momento pone una, al día siguiente esa misma gallina, a qué tiempo, entonces vas haciendo tu tabla de datos. Entonces decís, con 112 gramos de alimento y con 17 horas de luz, la postura estuvo en 23.2 horas. Con 115 gramos de alimento y 16 horas de luz, la postura estuvo cada 24 horas. Esa es la forma como se va evaluando, porque lo contrario, con el total de aves que tenés, ¿en qué momento te das cuenta que repite la gallina poner huevo? Pues entonces esas son evaluaciones que vos podés hacer en tu mismo sistema productivo en función de eso, ¿verdad? O puede hacer que le des el mismo manejo a todas, pero que las tengas a ellas en la parte central del galpón, que hagas un apartado especial para estar evaluando en qué momento ellas ponen huevo, que es la única forma de que puedas tener la idea del tiempo justo en el que un ave pone un huevo. ¿Oís? No sé si te queda claro.
Sí, muchas gracias. A la orden. Licenciado, ¿Sí? disculpe, acá en la conversión alimenticia, ¿ese dato se mantiene durante toda la etapa de postura o es normal que conforme vayan pasando las semanas suba un poquito? Solo que hay que tener cuidado. Recordar que si sube, es malo. Aquí es que baje. Porque fíjate que la conversión alimenticia no es idónea que sea muy alta, sino que sea más baja. Mientras más baja sea, es mejor. Entonces, efectivamente, tiende a mejorar, sobre todo más o menos de la semana 40 en adelante, a la 40 a la 60. ¿Por qué? Porque el ave ya dejó se supone que en la 45 ella ya está lista solo para poner huevo, ya no para estar creciendo, porque ya alcanzó todo su peso adulto. Entonces, por eso yo te decía más o menos semana 40, porque hay aves que a la semana 38, 40 ya alcanzaron su peso adulto. Entonces, en ese momento ya solo se dedican a comer para poner huevo. Entonces, como es mejor aprovechado el alimento, influye directamente en la cantidad, primero, en el tiempo en el que va a poner su huevo, influenciado por la iluminación. Y ya en el otro factor de conversión alimenticia lo vamos a ver también, porque en el otro factor de conversión alimenticia vamos a ver cuántos gramos se necesitan para producir 1 gramo de huevo, que también es otro tipo de conversión alimenticia. Entonces, si hay incidencia en función de cómo va pasando el tiempo, debería de tender a ser mejor la conversión alimenticia, aunque les soy honesto, jóvenes, bien difícil que se alcance ese 1:1, bien difícil, pero ahí es donde vamos. No sé si aclaro tu duda. Sí, licenciado, gracias. Ok. Pues vean, el valor ideal no va más allá de los 135 gramos para producir un huevo. Entonces, por ahí más o menos estaría aceptable, aunque ese sería el límite crítico. Si yo llego ahí, tengo que ver qué mejorar para ir reduciendo mi conversión alimenticia. En cuanto al costo de producción, es rápido, sencillo, ustedes lo manejan bien. Primero, tomamos en cuenta una inversión en alimentación del 70 al 80%. Para este caso vamos a tomar el 75% y 1,80 por libra de alimento balanceado. ¿Tiene alguien idea cómo lo podríamos hacer en función a los datos que utilizamos para la conversión alimenticia, muchachos? Recuerden que el costo de huevo normalmente lo hacemos semanal. Si quieren, trabajenlo semanal. Con los datos de como que si tuvieran el pollo hubiera comido semanal. ¿No tiene idea alguien cómo? ¿O lo están trabajando? Lo estamos trabajando, licenciado. Ok. Traten la manera de pensar y me dan un dato, entonces luego compartimos cómo debería de quedar. Gracias. En cuanto tenga alguien el dato, me dice, mire, a mí me salió tanto, ¿verdad? Licenciado, ¿Sí? ¿Qué manda? disculpe, ¿podría repetir la pregunta?
el costo de producción de un huevo, tomando en cuenta que más o menos la alimentación anda entre el 70 y 80%, para este caso vamos a usar el 75% y un 80% la libra de alimento balanceado. ¿Qué datos vas a usar? Los que tenés disponibles para la conversión alimenticia, es decir, cuánto come por día el ave y cuántos huevos pone en la semana. Entonces, o cada tiempo. Entonces yo les digo, háganlo semanal. Eso fue lo que les pedí. Gracias. ¿Alguien tiene el dato, muchachos? Licenciado, a mí me da que 0.45 vale el costo por un huevo. Por un huevo. Sí. Va, vamos a corroborar para ir avanzando, para que no nos atrasemos en función del tiempo. Primero, a mí me salieron 805 gramos a la semana. ¿Es eso o no es eso? Sí, ingeniero. Ok. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Y pongan atención o escuchen, pues. La libra me cuesta 1.80, ¿sí? Por lo tanto, si 1.80 me cuestan 454 gramos, 805 gramos, ¿cuánto me costarán? ¿Está claro ese planteamiento, muchachos? Sí, ingeniero. 454 son los gramos que tiene una libra. ¿Sí? Entonces, una libra, 454 gramos. Y yo tengo 805 gramos. Bueno, para irlo como lo hacen ustedes con el tema de la estequiometría, una libra tiene 454 gramos y eso me cuesta 1.80. El dato que tengo abajo es, yo tengo 805 gramos. Entonces, luego de mi cálculo, a mí me sale que esos 805 gramos me salen en 3.19 quetzales. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Corroboraron que eso sale en dinero? Sí, ingeniero, ahí estamos. 3.19. Va. Entonces, como la instrucción es que eso tiene el valor del 75%, ahora yo tengo que averiguar cuánto es el 100%. Entonces, si 3.19 es el 75%, el 100% ¿a cuánto me equivale? Entonces me sale, luego el cálculo, que yo gasto en todo el proceso de un día de manutención de la gallina, es decir, lo que come más el manejo, me sale en 4 quetzales con 25 centavos. Perdón, eso es semanal. ¿Es correcto eso, muchachos? ¿Sí o no? Así es, licenciado. Okay. 4.25. Ahí estamos. ¿Sí? Bueno. Entonces, repito, lo primero que hicimos fue calcular cuánto alimento come el ave en una semana. Bueno, yo ya tengo ese dato. Lo relacioné porque a mí me dijeron que una libra de alimento vale 1.80. Pero como yo aquí tengo libras y del otro lado tengo gramos, entonces yo relaciono que una libra tiene 454 gramos. Entonces, eso me cuesta a mí 1.80. Entonces, si 454 gramos me cuestan 1.80, 805 gramos, ¿cuánto me costará? Me salió 3.19. Eso equivale al 75%. Para saber cuánto me cuesta mantener ese animal, ahora necesito sacar el resto, lo que me hace falta, el 25%, y sumárselo. Entonces, es decir, obtengo el 100%. Me salió 4.25. Y eso lo relaciono con los 6.46 huevos que pone el pollo, la gallina semanal, perdón. Entonces, eso me da como resultado 0.66. ¿Eso les dio a ustedes, muchachos? Así es, Lic. Exactamente.
Entonces, eso es lo que me cuesta a mí producir un huevo por llamémoslo así, por día. Porque ese 4.25 es lo que yo gasto semanal. Y ese 6.46 son la cantidad de huevos que me pone esa gallina en esa semana. Entonces, hago la relación y me sale cada huevo a 66 centavos. ¿Dudas, consultas, muchachos? Porque hoy sí nos fuimos paso a paso con el costo. Ok, muy bien. Entonces, Lick, lo que primero que hacemos es calcular la cantidad de consumo, por ejemplo, semanal. Si yo te dijera, sí, Hacemos la perdón. relación, ¿va? La En relación. si fuera en función del tiempo, si yo te dijera, Ya. determine el costo de producción de un huevo cada 3 días. Entonces ya no multiplicas por 7 la comida, sino por 3 nada más, ¿verdad? Y luego multiplicas que pone un huevo cada 26 horas. Entonces ya no multiplicas las 24 por 7 días, sino 24 por 3 dividido 26. Pero todo va a estar en función del tiempo que yo les ponga, pero el proceso es el mismo, no cambia para nada. ¿Oís? Ya sé que es en función del tiempo, o sea que si nos pide un mes, lo podemos multiplicar por 30 días y así va. Exactamente. Ya. Así es. Muchas Muy gracias, bien. Lick. A la orden, muy bien. Bueno, entonces, eso por lo menos ahorita, miren pues, esto es el primer ensayo, porque nosotros aquí estamos sacando lo que nos cuesta producirlo hoy. Pero si lo quisiéramos afinar un poquito más, recuérdense que nosotros tenemos que, eso lo vamos a hacer en la práctica, eso ya nos toca en la práctica, afinar el costo de producción. Porque recuérdense que eso es la gallina hoy, pero hay que agregarle el levante de la pollita. O sea, el levante de la pollita fueron aproximadamente 18 semanas que yo no gané nada. Y doy por perdido ese dinero. O lo correcto debería ser que debería agregárselo a este valor acá para que por lo menos sepa en qué momento voy recuperando mi inversión. ¿Qué piensan ustedes? Yo opino que sería agregándoselo. Exactamente, esa es la respuesta correcta. Hay que agregarlo, pero ahorita vamos con esto, ¿ok? Para no atormentarlos. Ahorita estamos con el costo de producción que ya entendimos que anda en .66 centavos. Entonces, ¿a cómo compran el huevo ustedes en la tienda, muchachos? Ok. ¿Ven? 1.25. Ahí están entonces, ahí está más o menos el estimado de lo que es un costo de producción, porque recuérdense que independientemente que la gallina a mí me dé un huevo pequeño, un huevo mediano o un huevo grande, yo no le cambio la alimentación. O sea, no quiere decir que porque como produce un huevo grande, yo le tengo que dar 150 gramos de alimento. No, nosotros ya dijimos, 110 a 115 gramos, ya sea blanco o roja. Entonces, la alimentación se mantiene pareja, independientemente del tamaño de huevo que esperemos. Entonces, ahí es donde más le ganamos, porque si logramos llegar a tener producción de huevo más grande, nos pagan mejor. Entonces, ahí precisamente, decía Fabi, creo que Fabi fue lo que dijo de que 1.50 el huevo. Imagínense, 1.50 menos 66 centavos, o sea, ya es por lo menos por un huevo. Imagínense cuántos huevos vende uno, entonces ahí va la ganancia, ¿verdad? Entonces, eso es para el costo de producción. Estos datos son, sí, ¿qué manda? Disculpe, ¿cómo determinamos el tiempo que tarda en poner un huevo? El tiempo que tarda en poner un huevo. Bueno, hace un rato lo fui orientando con otro compañero que hizo la misma pregunta. No podés estimarla en un lote de 1000 aves, porque en qué momento sabes qué gallina puso un huevo ayer, hace 26 horas, no. Entonces, les mencionaba que hay que hacer apartados especiales donde sometemos a un proceso de evaluación
Si querés, las separas individuales o en grupitos, pero independientemente como sea, les pones una marquita donde puedas identificar, por decirte algo, el grupo 1, gallina 1, gallina 2, gallina 3, gallina 4, gallina 5, no sé cuántas gallinas vas a tener. Y como ya dijimos que el ave normalmente en la mañana es que hace más su proceso de postura, entonces te toca una fase de observación. Tenés que irte al galpón y estar observando en qué momento ponen su huevo la gallina y anotas en tu libreto. Al día siguiente, volvés a esperar. Bueno, ahora a tal hora. Y luego, el tercer día, más o menos se habla de 5 días de observación. Al quinto día ya tenés tus 5 datos de la gallina A, a qué hora, la gallina B, a qué hora, la gallina C, y haces tus promedios. Eso es más o menos para que puedas estimar. Pero eso es individualizado. No puedes hacerlo teniendo las 1000 gallinas en un galpón, porque a qué hora te das cuenta, a qué hora repite. Ese es como se estima más o menos la producción de huevo del tiempo de que una gallina pone un huevo. ¿Oís? No sé si te queda claro. Sí, ahorita sí, gracias. Ok, a la orden. Bueno, para la mortalidad, muchachos, esta es sencilla, simplemente las aves que yo tengo al principio, menos las aves vivas, dividido las aves inicial por 100. Entonces, si yo tengo 1000 aves que ingresaron y en ese momento yo tengo 930, las resto y las divido dentro de 1000 porque era la inicial y lo multiplico por 100. El valor es del 7%. Quisiera ver si alguien se recuerda, muchachos, de cuánto dijimos más o menos que era lo aceptable en el valor de pérdida o sea, por mortalidad. ¿Cuántas aves se acepta que se nos mueran durante nuestro proceso? Por ahí vimos un dato de una tablita que mencionaba cierta cantidad de mortalidad cuando termina el ciclo normal y también cuando se da el tema de la pospelecha. Entonces, ¿alguien se recuerda más o menos cuánto era el porcentaje de mortalidad, muchachos? El porcentaje creo que era 5%. 5%. Ese es en pollo engorde. Ya. Solo otra cosa, Inge, dice José Federico que tiene fallas con el internet. Sí, muchas gracias. Ahorita me envió el mensaje en el WhatsApp. Ya le respondí. Gracias, muy amable. A la orden, gracias. Anda el valor, ¿se recuerdan que cabal precisamente hablábamos del 7%, pero que yo les dije que podía llegar ideal al 10%? Y entonces, ese 10% a mí me permitía entender cómo manejar la densidad de mi lote. Entonces, la mortalidad es así, la fórmula sencilla. Y aves, necesito nada más saber cuántas entraron y cuántas tengo en ese momento. Les comento de una situación bien crítica, muchachos, en una supervisión que hacía su servidora a una granja avícola. En su momento, cuando yo ingresé, lo primero que hice adentro del galpón, buscar las famosas carteleras o portapapeleras para ver la hoja de registro, porque yo necesitaba ver cuándo había ingresado el ave y cuántas entraron y qué porcentaje de mortalidad llevábamos a esa edad. Mi sorpresa fue que no llevaban anotados el porcentaje, la cantidad de aves muertas. O sea, bueno, tal vez sí se reportaban que se habían muerto 5, que 2, que 1, que no sé qué, pero en la hoja de registro no estaba. Entonces, ¿qué acción hubieran tomado ustedes en ese preciso momento, muchachos? Quizá contabilizar las aves. Así es. Esa es la opción inmediata y sensata. Si quiero ver la hoja de registro, es que lo que pasa es que, bueno, vamos a hacer una cuestión, consíganse una banda de cortinas, que es como la que se usa en el pollo engorde para separar los lotes, entonces coloquémosla pues y empecemos.
y 1, y 2, y 3, y 4. Se enoja la gente, pero solo así entiende que debe tener actualizados sus registros. De lo contrario, yo no le voy a creer. Mire, fíjese que se van muriendo 40. ¿Y dónde está el registro? Ah, no, es que como yo lo llevo así, no. Entonces, les tocó contarlas y en función de eso les pedí que llenaran su boleta de registro, porque lo contrario, no podemos estar sin datos. Esto es la uniformidad de aves aptas para postura. ¿Y en qué herramienta me apoyaré yo para saber la uniformidad de las aves aptas para postura, muchachos? ¿Qué herramienta podría utilizar yo para saber qué aves están aptas para postura? Tal vez sería medir con el dedo la cloaca. Correcto. Que tiene Correcto. dedos. Los isquions. Muy bien, esa es la herramienta. Entonces, ¿se acuerdan que lo ideal es que estuvieran en nivel 3? Dijimos que, o sea, de los 3 dedos, ¿verdad? Que las que tienen 2 dedos todavía se salvan, pero las de 1 o las metemos a un plan de mejora nutricional o las descartamos. Entonces hay que sacar las aves iniciales, el aves nivel 2 o 3 según palpación, dividido el total de muestra y eso lo multiplicamos por 100. Entonces si yo tengo 103 aves nivel 2 o 3 y la muestra fue de 110 aves, entonces yo tengo el 93.63% de uniformidad, es decir, de aves aptas para postura. ¿Qué creen ustedes? ¿Está bien o está mal? Si ustedes lo estuvieran revisando en este momento. Es correcto. Muy buena respuesta. Así es. Miren, lo ideal es, lo ideal es que estuviera arriba del 95%. Lo aceptable es del 90-95%, es decir, ideal 95 para arriba. Aceptable de 90-95. Regular de 85 para 90. Pero de ahí para abajo, ahí sí tenemos problemas, muchachos. Entonces, podríamos hacerlo como resumen, que de 85 para arriba estamos en un manejo que se puede aceptar dentro de la galera, ¿verdad? Porque entonces, de 85 a 90 regular, de 90 a 95 aceptable, y de 95 para arriba, ese sería el ideal, ¿verdad? Entonces, pero si estamos abajo de esos famosos datos, quiere decir que hay problema con el manejo, ¿ok? ¿Alguna duda de estos 4 índices que están acá, muchachos, antes de que cambiemos de diapositiva? Recuérdense que todo lo que les he manifestado acá depende de ustedes. El ave llega con el potencial genético para producir, para crecer, ganar peso y todo. Si algo está pasando, tenemos que detectar si es tema relacionado con la nutrición, tema relacionado con la ventilación, tema relacionado con la iluminación. Entonces, lo que se sugiere como técnicos es observar dónde está la falla. Inicialmente, yo lo que siempre que son tips, muchachos, que ustedes pueden ir tomando cada vez que vayan a un sistema productivo. Yo lo que les mencioné, lo primero que yo hago es pido la boleta de registro, porque entonces a mí me da la idea de qué es lo que de qué animales tengo enfrente. Después, solo observo el manejo. Normalmente no pregunto nada, solo observo el manejo. Empiezo a caminar, me doy cuenta a qué hora les sirven en la comida. Empiezo a observar la relación comederos, bebederos en función de la cantidad de animales. Estimo la cantidad de nidos que hay. Veo el tema de iluminación. Empiezo a ver precisamente esa parte, si hay áreas donde hay aves cloacas. Entonces, eso me permite a mí tener la idea de por dónde está el mal manejo. Ya después sí, a consulta. Pero la forma de ir corrigiendo esta parte de si se están presentando esos problemas, y sobre todo que sean gallinas que están en etapas tempranas de postura,
Entonces, es indispensable detectar dónde está la falla y corregirla inmediatamente. Y como estas aves normalmente tienen el tema de la evaluación palpar abajo de 2, entonces en la medida de lo posible hay que identificar cuáles son y en un apartado hacerles una dieta de recuperación de unos 3-4 días. Se recuperan y ya las metemos al lote general y ahí tendrían ya que irse desarrollando adecuadamente. No sé si resuelvo su duda. A la orden. Bueno. Licenciado, disculpe. Sí, sí, sí. Ahí en el cálculo del 103 dividido 100, ahí es 110, porque si no daría 103%. ¿No? ¿Cuánto sería entonces? Hay 110 ahí, en el 100 que usted puso. 100 aves, Ah, sí. 110 Entonces aves de hay que corregirlo, por favor. Eso, y precisamente quería mencionarles algo que platicaba con alguien muy especial ayer que estábamos platicando en relación a cierto tema. Qué bueno que te diste cuenta de esto, porque me sirve para darles un ejemplo. No recuerdo el número de pregunta, muchachos, les mentiría. Pero en una pregunta del examen decía lo del tema de las galeras, lo del tema de la distancia el espacio entre galeras, y decía según imagen adjunta. Y de los 66 alumnos que tengo de la sección A y B, ¿cuántos creen que me preguntaron por el WhatsApp por esa imagen, muchachos? Así, sin pena, mencionen ustedes. Yo le pregunté. Bye. Te No me envié la apareció imagen. ninguna imagen. Bye. Y te felicito, fuiste el único. De ahí nadie más. Y pasa eso, jóvenes. Leemos corridito. Tomando en cuenta la inversión de elementos del 70%, del 70-80%, en un caso tomaremos el 75% y un 80% del alimento de libre balanceado. O sea, entonces tengo que colocar 75%, un 80% de alimento balanceado y vamos a ver 6.47 huevos. Respuesta tal. Entonces, ese corridito que nos echamos cuando leemos, muchachos, no nos permite obtener ese campo de visión que acaba precisamente. Entonces, ¿cuál es el dato entonces aquí de la uniformidad que saldría entonces si sería 103 dividido 110, muchachos? Es el mismo ingeniero, lo que está malo solo es el planteamiento. Ah, perfecto. Entonces, esa fue la otra contraparte que faltó. Simplemente había que decir, mire, solo hay que cambiar ese dato porque el resultado está bien. Pero está bien el aporte de los dos. Excelente. Entonces, hay que leer un poquito, muchachos. Pero no se los digo solo por mi curso. Porque miren, muchas veces cuando nosotros estamos en otras instancias, dicen, por ejemplo, no sé si alguno de ustedes, muchachos, tal vez se va a recordar, o ya lo pasaron, o ya lo vivieron, las famosas pruebas que les hacen a uno cuando, pero no son pruebas con valor, ¿verdad? Les dan una hoja a cada uno, y dices, es una prueba que no tiene ningún valor, simplemente sirve para evaluar vamos a ver, llamémosle, su responsabilidad para seguir instrucciones. Conocemos que usted es una persona que aplica bien todo su conocimiento y que puede seguir instrucciones adecuadamente. Entonces, por lo tanto, se le presenta una serie de 20 preguntas, las cuales usted deberá leer en su totalidad, las cuales deberá leer para poder realizar su prueba. Entonces, solo donde dice usted deberá leer, y creo que le agregan la palabra en su totalidad para realizar la prueba. Entonces, la instrucción es que hay que leer todas las instrucciones, o sea, todas las preguntas antes de realizar el ejercicio. Entonces, en la primera pregunta dice, anote su nombre con letra de carta en tal región.
te anota su nombre. Ahora anote el número 2 en la esquina superior izquierda. Anote el número. En la 3 dice, aplauda 3 veces. Y la 4, grite, voy por la 4, voy por la 4. La 5, ustedes van haciendo todo lo que les está pidiendo cada pregunta. Y hasta el final, en la pregunta 20 dice, ahora que ya llegó, ya revisó todas las preguntas, solamente anote un nombre y un apellido en la zona donde se le pide y entregue su prueba. Entonces nosotros lo hacemos todo al revés, ¿no? Primero, en función de avanzar en el tiempo, empezamos a hacer todo lo que dice el cuestionario y hasta el final decía que no había que hacer nada. Entonces, importante esa parte, muchachos. Siempre, y yo siempre les he dicho, lean su examen completo. Claro está que en las versiones digitales, como va por series, se trabaja la primera serie y luego la segunda, pero es importante leer, muchachos, porque a veces nos complicamos y nos complicamos de tal manera que nos da risa después. Gracias. Link, disculpe. ¿Sí? Dijo el compañero Andy Galvez que también estaba teniendo problemas con conexión. Va. Yo Sí, ya Andy, los arreglé. Ok, muchas gracias. Sois muy amable. Bueno. Este dato, muchachos, es simplemente porque les he mencionado que en otros países no se venden los huevos por docenas, y se venden por kilogramo. Entonces, si más o menos estimamos que es un peso de 65 gramos por huevo, entendemos que 1000 gramos tiene 1 kilogramo, entonces le dimos dentro de 65, quiere decir que a 1 kilogramo le caben 15 huevos. ¿Y esto por qué? Simplemente porque si están ustedes en otro lugar y necesitan comprar la comida para la familia, pues aquí es fácil, ¿verdad? Entonces vamos a ver, somos 5, bueno, se va a comer cada uno un huevo, o bueno, o aquel come 2, aquel come 3, bueno, me alcanza con una docena de huevos. Con eso yo tengo para que comamos bien. Pero en otros países, ¿cómo voy a saber yo? Ay, joder, ¿cómo hago? Entonces, lo ideal es que supiéramos cuánto pesa el huevo, ¿eh? Pero en muchos lugares existe, por decirles algo, peso estimado, hay una tablita, entonces está jumbo tanto, extra tanto, entonces cuando uno le pide al tendero, le dice, bueno, regáleme una docena de huevo extra, perdón, regáleme 1 kilo de huevo extra, porque uno ya tiene ahí el dato más o menos cuánto pesa y cuántos huevos le van a caber al kilogramo. Entonces, es solo ese dato para que lo tengamos, porque en algún momento les puede servir. Este dato siempre se los va a preguntar el dueño, su encargado de granja. Entonces, se les va a preguntar conversión alimenticia, mortalidad y porcentaje de postura. Entonces, son los huevos puestos en un día, dividido el número de aves total en el galpón por 100. Entonces, si yo tengo 750 huevos puestos y 800 aves, ¿qué porcentaje de postura tiene ese lote, muchachos? Ok. Y para criterio de ustedes, muchas gracias por la respuesta. ¿Está bien o está mal? Si tomáramos la escala de valor de las aves aptas por postura y que precisamente también aquí aplica. Solo que recuérdense que ya hablábamos que en otros lugares normalmente, para no ser tan exigentes por el tipo de manejo que se mantiene, se habla de un 80% como valor promedio. Entonces aquí la escala sube un poquito, de 80 a 85, todavía está dentro del valor regular. Del 85 al 90 es aceptable, y del 90 para arriba, o sea, del 91 para arriba, se puede tomar como un valor ideal, siempre y cuando evaluemos la semana en que está de postura el ave. Porque si es un ave que está, imagínense, llegando a la semana 75 y tiene este porcentaje de postura, fantástico, ¿verdad? Pero
Lo ideal es que sepamos que por ahí anda el porcentaje de postura. Estos son los huevos no aptos para comercializar. En estos vamos a tomar los huevos deformes, los quebrados. Eso lo vamos a dividir dentro de los huevos puestos. Y eso lo multiplicamos por 100. Entonces, si del total de 700 huevos que pusieron las gallinas en ese día, 9 son deformes, estamos hablando de un 1.2%. Entonces, este sí no debería de ir más allá, muchachos, del 1%. Porque realmente tener huevos deformes significa que algo está pasando con las gallinas. Entonces, menciono que no debería de irse el 1%, pero porque sea en algún momento que, por ejemplo, el ave acaba de salir de un proceso de estrés, se enfermó o tuvimos algún problema con el tema de la nutrición, pero de lo contrario, no deberían haber huevos deformes. Por eso les digo, como valor límite, pero con las consideraciones de que algo sucedió, sí podría ser el 1%. Pero de ahí para allá, no debería existir ningún huevo deforme, porque al final de cuentas, o huevos quebrados, ¿no? Porque al final de cuentas ustedes están haciendo su máximo esfuerzo para que el huevo sea de calidad. Huevos en piso. Es la cantidad de huevos que hay en piso, dividido los huevos puestos por 100. Entonces, volvemos a caer a lo mismo. En este caso fueron 25 huevos que habían tirados, y eso lo dividimos entre los 750 huevos que pusieron las gallinas, lo multiplicamos por 100, y eso equivale a 3.33%. La misma situación, muchachos. Aunque esto es una cuestión un poquito más, llamémosle, aceptable, porque el huevo, aunque si estamos hablando de huevo comercial, simplemente se limpia y se puede vender. Pero si es huevo reproductor, muchachos, el valor no debería pasar de 0.5%. De hecho, no se aceptaría, ¿verdad? Pero en el caso de huevo comercial, todavía se acepta por lo menos un 2%. Y si es huevo reproductor, solo 0.5% debería ser el valor aceptable en piso. Y si es huevo comercial, se puede tolerar hasta el 2%. De ahí para arriba, miren, hay que revisar qué está pasando con los nidales. Algo está limitando que el ave ponga su huevo en el nido y que no en el piso. Entonces, esa parte es bien importante, muchachos. Entonces, Le digo una pregunta, disculpe que lo interrumpa. No, no hay pena. ¿Qué porcentaje sería, como digamos, el mínimo para los huevos no aptos para comercializar? Lo que sucede es que el mínimo ideal sería 0, o sea, que no haya. El valor aceptable, pues llamémosle así, es que realmente como te digo, no debería existir, pero si hubo alguna enfermedad o algo así, tu valor crítico, límite máximo, es 1%. Y de ahí todo para abajo podríamos decir que está dentro del rango que pudiera entenderse como que algo pasó. Pero lo mínimo debería ser 0. O sea, llegas y de todos los huevos que recolectas, todos están buenos. Ojo. Solo recordemos que esto estamos hablando más o menos desde la semana 20 hasta por más o menos la semana 80, porque ya de ahí para allá el ave es viejita, ¿verdad? Entonces sí va a ser más fácil que encontres huevo deforme, huevo quebrado. Entonces, pero por eso les digo, hay que tomar en cuenta en qué edad se encuentra el ave de postura, pero bajo condiciones normales de un ciclo de postura donde el ave está comiendo bien, plan de iluminación correcto, ventilación, todo eso, debería estar en 0, o qué te diré yo, o sea, no sé, unos 2, 3 huevos normales, anormales que encontres, pero la verdad es que lo ideal es que no haya. No sé si te respondo a tu duda.
Sí, ya, o sea, digamos, lo ideal es que no tengamos ningún huevo, digamos, ¿correcto? deforme o quebrado. Exactamente. No debería existir. Gracias, Lick. No debería existir. Ingeniero. Sí. Solo estoy un poco confundido, digamos. En porcentaje de mortalidad, lo más que puede haber son un 7%, dijo aquí. ¿O no? Sí. Mortalidad, sí, hasta el 7 o 10%. Y digamos, huevos no aptos para comercializar, tiene que ser un 2 o 1%, dijo. Huevos no aptos para comercializar, debería de ser como límite máximo 1%, pero eso se va a dar cuando el ave se te enfermó, cuando tuviste problemas de nutrición, cuando tuviste problemas de iluminación, qué sé yo, pero hay un factor extra que te produjo esos huevos deformes o quebrados. Pero de lo contrario, si todo está bien manejado, no deberías de tener huevos quebrados o deformes. Y digamos, en piso, ¿cuál sería el porcentaje ahorita? En piso, se acepta. Por lo menos, si son para consumo, es decir, los huevos comerciales, si es para comerlo, el 2%. Ese porcentaje lo puedes tener en piso, pero como te digo, ese 2% ya es un valor que te debería preocupar, porque tendrías que decir, bueno, ¿por qué? Si están los nidales, si está todo bien, ¿qué está pasando? Tienes que ir a observar. Pero si es huevo del que se usa para las incubadoras, yo me arriesgo a decir que tal vez se pudiera aceptar 0.5% de huevo en piso, que ese huevo ya no te va a servir. Recordad que media vez se cae al suelo, el huevo ese, como es para incubadora, ese ya no lo mandas a la incubadora, ese lo tenés que vender para consumo, ¿verdad? Entonces, 0.5 para lo que son reproductoras y 2% para lo que es huevo comercial. No sé si resuelvo tu duda. Sí, ingeniero, gracias. A la orden. Bueno. Lick, una pregunta nada más. ¿Eso lo de huevos en piso podría ser, digamos, por el mal uso de las ponedoras, de los ponederos, perdón, que por ejemplo no pueden estar en una altura que debería estar y las gallinas se meten debajo? Exactamente, puede ser primero lo que mencionas, que se metan debajo del nidal. Segundo, que la altura a la que tengan, que estén demasiado altos. Otro aspecto que influye mucho es el momento en el que yo recolecto huevo. O sea, puede ser que yo me atrase y que diga, bueno, la recolección la voy a dejar hasta más tarde, y resulta ser que un nido está lleno. Entonces la gallina sube, ve el nido lleno, entonces se baja y busca otro lugar. Normalmente a veces buscan el piso para colocar su huevo. Entonces esa parte, entonces miren, ya lo vamos a ver también con las abejas, ¿no? O sea, pasa que hay ciertos animalitos que son haraganes. Entonces ella viene y dice, mejor pongo mi huevo aquí en el suelo y no estoy brincando. Entonces coloca su huevo en el suelo. Antes ya agarra esa costumbre de no estar usando los nidales, pero si hay espacio en los nidales, ella siente comodidad, que de hecho el ave por eso siempre busca un lugar donde ella se sienta tranquila y sola para poder colocar su huevo. Por eso es que los nidos tienen esa forma, donde se genera un poquitito de oscuridad para que ella pueda sentirse tranquila y poner su huevo. Pero sí, esos factores, y principalmente lo que mencionabas de la altura, tiene que ver mucho en el huevo de piso. ¿Qué altura sería, digamos, la perfecta para que no suceda eso? Es que puedes dejar desde 10 centímetros del piso a la parte baja de un nidal. Puedes dejar 5 centímetros, pero el problema es que cuando dejas 5 centímetros, el ave se puede meter fácilmente porque escarba y se esconde ahí abajo. Entonces, con los 10 centímetros todavía te da más opción como para que entre iluminación ahí abajo. Entonces, algunos hablan de más o menos unos 30, 45 centímetros, porque recuerden que el ave vuela, aunque no vuela al 100%, sino que ella solamente hace el aleteo y logra saltar. Ella, más que todo, un vuelo es un salto lo que hace. Entonces, alcanzan el nivel 1, y por eso en algunas granjas les ponen unas especies de escaleras. Entonces ellas saltan y se meten al nido. Pero si el nido está ocupado, hay un segundo nivel donde vuelven a saltar y se meten al nido.
Y eso es lo que hace. Pero esa es la altura idónea más o menos para que el ave coloque su huevo en el nidal, ¿oís? Gracias, Lick. A la orden. Esta es la otra conversión alimenticia. Miren, muchachos. Es lo que come mi ave semanal por la cantidad de huevos semanal por el peso promedio del huevo en gramos. Entonces, si yo tuviera esos datos, muchachos, ¿creen ustedes que pudieran calcular en cuánto me sale la conversión alimenticia, muchachos? A ver si alguien la puede hacer. Está bien. Ya tengo... ¿Sí? Hagámosla, pues. Sí, hagámosla. ¿Sí? Ajá, por favor. Ahí nos lo fumamos, Lick. No exactamente. Me sale 1.89. ¿Perdón? Me da como resultado 1.89. Ok. Igual a Milik. Licenciado me dio 1.89. Me parece bien. Yo tal vez reduje algún decimal ahí, pero está bien. 1.89, muchachos. Excelente. Ese es el dato. Entonces, miren, ya ustedes ejercitaron muy bien. Bueno, dijeron, bueno, entonces lo primero que tengo que sacar es cuánto come por semana. Ya tengo mi primer dato. Luego tengo que ver, relacionar la cantidad de horas que tiene una semana con el tiempo de postura del huevo. Antes ya tengo cuántos huevos es por semana. Y como acá ya me pide que tengo que saber cuánto pesa el huevo, entonces multiplico la cantidad de huevos por el total, por el peso que tiene ese huevo. Entonces eso ya lo relaciono. Y quiere decir, que miren, yo necesito 1.88 gramos para producir 1 gramo del huevo. Entonces, eso al final de cuentas, a mí, si por ejemplo, vamos a ver, multipliquen 1.88 por 63, muchachos. $119, Lick. 118.9. Va, ahora díganme, acorde a el primer tipo de conversión alimenticia que calculamos, ¿estamos bien o estamos mal? Estamos bien. Excelente. Ya relacionaron las dos conversiones alimenticias. Entonces, recuerden que la primera conversión alimenticia dijimos que el valor ideal era para 115 gramos, ¿no? Pero que pues en muchas avícolas anda más o menos alrededor de los 117, 118. Entonces, este dato de nosotros nos dio 119 gramos. ¿Sí? ¿Alguna duda de esto, muchachos? Bueno, los felicito muy bien. Buen avance, muchachos. Esto, muchachos, ya es para ir cerrando la unidad. Vamos a acabar el tiempo, ya casi vamos a terminar. Solo mencionarles que esta parte aplica para la parte de pollo engorde y para la parte de cualquier ave, pero en este caso, como estamos hablando de aves de postura. Miren, pues, en algún momento
hablamos de la famosa vacunación al ojo o a las fosas nasales. Y lo que existe en el ave es esto que se llama como glándula de Harder. Esas están a nivel del ojo. Y en ese lugar se encuentran los receptores, los linfocitos, se encuentran los receptores. Y cuando nosotros aplicamos la vacuna, normalmente en esa parte se absorbe. Entonces, todas esas defensas dicen, bienvenido, mucho gusto. Sé que sos un virus, pero que no venís a hacer daño. Entonces se empiezan a interrelacionar y entonces lo distribuye al cuerpo y es lo que empieza a quedar inmunidad en el ave. Entonces, acá es donde se aprovecha el tema de la vacunación ocular o intranasal. El timo es junto a la famosa bolsa de Fabricio, que la bolsa de Fabricio se encuentra más o menos cercano a la cloaca. Esas son las que hablábamos, que son las que generan inmunidad. Inmunidad igual con el desarrollo de linfocitos. Entonces, ya sea que yo aplique un medicamento por vía ocular o nasal o inyectado, si es ocular o nasal, van a trabajar las glándulas de Harder. Y si es inyectado o si es en el agua de bebida, entonces se va directamente al timo y a la bolsa de Fabricio. Entonces, eso es lo que hace. El vaso, la médula ósea, los ganglios y nódulos linfáticos también ayudan a generar inmunidad. Pero les coloqué esta imagen para que entendamos el principio del por qué inyectar en el ojo o inyectar a nivel nasal. Entonces, por esas famosas glándulas. Y los otros mecanismos de aplicación de inmunidad en el ave va a estar influenciado por el resto de estructuras, especialmente el timo y la bolsa de Fabricio. Nada más eso. Eso era para complementarles el tema de la inmunidad en el ave. Acá yo les dejo el famoso cuadro que yo siempre he sido de la idea, muchachos. Y si se dieron cuenta, tal vez en algún momento en el parcial de pollos, en ningún momento yo me metí tanto de lleno a estos cuadros, porque realmente esto es solo guía, muchachos, es una orientación. Ustedes no están estudiando en este momento veterinaria como para decirle, mencione el agente causal del cólera aviar. Ay, ¿cuál será? La Pastelera moltosida, tiene que cumplir con las normas para poder escribir el nombre científico. No. Yo con que ustedes tengan la idea más o menos cómo es que se da todos estos procesos, con su causa, los síntomas, la transmisión y el tratamiento, lo lean. Porque eso, realmente esto es fuerte del curso de sanidad animal. Nosotros estamos en producción, no en sanidad. Pero lo que sí quería resaltar de esto, muchachos, es principalmente con el tema de la bronquitis y con el tema de estas famosas, especialmente la influenza. Y les voy a comentar por qué. Tanto la bronquitis como la influenza tienen un cierto problema con la parte de ganado bovino. Y eso va en relación, ¿a qué? ¿Se recuerdan que en algún momento, que ya lo vamos a ver dentro de 2 diapositivas? El uso de la gallinaza para consumo en el ganado bovino. Entonces resulta ser que yo le compro gallinaza a un primo y se la empiezo a dar al ganado lechero. Entonces, el ganado lechero viene y consume la gallinaza. Como ya lo mencioné con anterioridad, tiene ciertos efectos a veces negativos sobre la leche, porque tiende a acidificarla. Y si se acidifica, se descompone más rápido. Vale. Eso es por el tema de la gallinaza. Pero el ave, por su ciclo de vida, muchas veces pudo haber padecido de esta influenza o de esa bronquitis
Y resulta ser que cuando yo le hago un análisis a la leche, resulta ser que yo empiezo a detectar indicios de microorganismos causantes de la neumonía. Entonces, en ese momento, yo digo, por favor, paren esa distribución de leche para consumo humano. Puede generar un problema de zoonosis en el humano. Entonces, tal vez la vaca no tenía problema respiratorio o un problema de zoonosis. Simplemente lo que pasó es que como comió gallinaza, y ahí se fueron los microorganismos, y resulta ser que como se distribuyó a nivel sanguíneo, y algunos salieron en la leche. Y cuando ellos hicieron la prueba de calidad y prueba bacteriológica, se dieron cuenta que tenía problemas. Y resulta ser que la vaca no tuvo problemas, simplemente era por el tema de alimentación que tenía. Entonces, por eso hay que tener cuidado si se le da de este tipo de alimento a la vaca. Porque resulta ser que nos puede dar el famoso falso positivo. Entonces, ¿es positivo? Sí. No. Este producto no es apto para consumo. Y resulta ser que no era eso lo que tenía, simplemente residuos de gallinaza. Entonces hay que tener cuidado cuando se da ese tipo de comida, muchachos. Es una de las limitantes en el uso de la gallinaza. ¿Qué manda? Lick, disculpe, pero eso sucede si se da en exceso o puede ser así. No. El efecto residual es marcado independientemente de la cantidad que se dé. Por eso no se recomienda ni gallinaza, ni pollinaza, ni cerdaza en vacas lecheras por productoras de leche. Este alimento normalmente se recomienda en el desarrollo de novillas que se están creciendo, están ganando peso, o en ganado de engorde. Ahí sí, porque ahí el proceso es para engordar, para producir. Si lo ves desde el punto de vista de análisis de calidad, sabes que la gallinaza, la pollinaza y la cerdaza lo que llevan es nitrógeno. Entonces ese nitrógeno se transforma, lo utilizan las bacterias ruminales y todo eso, se transforma en carne. Pero en la producción de leche no, porque el efecto residual se va y se percibe en el sabor de la leche, e inclusive te puede dar ese problema del famoso falso negativo, ¿verdad? Entonces, por eso es que no es recomendable en ganado lechero, tampoco en cabras, ¿verdad? Cabras lecheras, no se recomienda. No sé si resuelvo el video. Sí, gracias. A la hora. Licenciado. ¿Sí? Digamos, en ese caso de que la leche está saliendo así, digamos, una de las soluciones es quitarle la gallinaza y esperar un poquito, o ¿cómo se hace? Dos caminos. El primero, el correcto que vos mencionás, quitemos la gallinaza. Y el segundo, la leche, lo que puedes hacer es hacer algún tipo de... Ahorita que están viendo la industria, se van a dar cuenta ustedes el tema del procesamiento de lácteos, ¿verdad? Entonces, hay quesos especializados como el queso de pita, algunos quesos que necesitan cierto grado de acidez. Entonces, puedes orientar la producción de esa leche para ese tipo de queso en ese momento, ¿verdad? Pero el detalle es eso, ¿verdad? Que realmente a veces hasta el sabor cambia. Entonces, puede hacer que tu mercado en ese momento te diga, ay, no, ustedes, esos quesos hoy sí vinieron muy ácidos, usted. Entonces, es efecto residual. Entonces, lo mejor es quitar la gallinaza. ¿Oís? Pero digamos, al final no hace daño. No, porque no, como es que como te digo, lo que te dio es un falso positivo. Es como que en este momento, en nombre de Dios que no sea así, ¿verdad? Cualquiera de ustedes resulte ser con un problema de tipo de influenza, o sea, una gripe fuerte, severa, y lo primero que te van a decir es que mira, anda a hacerte la prueba del coronavirus porque seguro tenés coronavirus, porque entonces ese es un tipo de prueba falsa positiva, porque es otra cosa la que tenés, pero que la están relacionando con otra. Entonces acá para el humano no habría problema, directamente, más que el producto que está consumiendo no tiene un sabor ni acidez idónea. De ahí para allá al humano no le provoca problema, ¿ves? Está bien, ingeniero Lick.
Licenciado, gracias. Bueno. Licenciado. ¿Sí? ¿Y no existen tratamientos para poder eliminar, por ejemplo, los microorganismos de la cerdaza y esto? Tendrías que hacerle su tratamiento respectivo. Lo que pasa es que si no haces un tratamiento idóneo, lo que pasa es que muchas veces lo que hacemos nosotros es ponemos a secar la cama, ya sea la cama, acabar con toda la gainaza, airearla, que le pegue un poquito la temperatura, pero recordar que hay microorganismos que son altamente resistentes. Entonces, aunque le hagas su tratamiento, siempre va a haber alguna cantidad pequeña de microorganismos dentro de la gainaza. Entonces, por eso sí se menciona el tema de manejos especiales. Pero así de sencillo, si yo te dijera de 10 productores que usan gainaza, ¿cuántos crees que le hacen el tratamiento correcto a la gainaza? ¿Cuántos creerías de 10? Tal vez unos 3, 4. Vale. Entonces los otros no lo van a hacer. Entonces siempre se corre el riesgo. Entonces si haces eso, si conscientemente sabes que le hicieron tratamiento allá y también vos le haces su tratamiento en tu finca, sí lo puedes usar fácilmente. Pero el detalle es que estamos hablando de ganado lechero y si no sea por contaminación de microorganismos, lo que le va a generar a la leche es daños al tema organoléptico, o sea, el olor, el sabor, el rendimiento. Entonces, mejor evitarlo, mejor usarlo con animales que sí lo puedan, en las que sí se los puedas dar. Repito, novillos, animales finales de engorde, ahí sí, pero mejor evitarlo en lechería, ¿oíste? Ok, ingeniero, gracias. Entonces, vean, muchachos, acá son planes sugeridos de vacunación. Les repito, les dejo claro, todo depende de qué zona y cómo esté. Acá les dejo, miren, el que se utiliza en ENCA. Miren, aquí está, la edad en semanas, la fecha, es decir, si ingresó esta semana, entonces yo le tendría que colocar la fecha de esta semana, fecha semanal. La actividad que voy a realizar es vacunar contra gumboro. Voy a utilizar virus vivo y va a ser ocular. En la segunda semana que hablábamos más o menos que va del día 7 al 14, miren, ya viene el despique. Y solo hago el despique. Y la vacunación por eso yo tengo que cuadrar mis tiempos. Porque si yo despico, por decirles algo, hoy lunes, mi vacunación va a venir siendo por ahí del viernes o sábado. Que no tiene que quedar pegada, por eso están las fechas estimadas. Y aquí está contra qué voy a vacunar y así me voy. Acá, más o menos, viene todo el proceso, miren. En la semana 10 voy a hacer el redespic y también voy a vacunar. Aquí estoy hablando de desparasitaciones al agua de bebida. Hago aquí todas las vacunaciones. Hay semanas que no hay nada que hacer, miren, por la semana 7 la ave está tranquila, la semana 13 está tranquila. Y lo único que quiero rescatar de acá, muchachos, es que a partir de la semana 18 vamos a reforzar contra Newcastle con una frecuencia de 3 meses. Es decir, cada 3 meses yo vuelvo a aplicar Newcastle, el agua de bebida. Entonces, ese es el plan de vacunación de todo el proceso de levante. ¿Se recuerdan que en pollo de engorde solo vimos el más sencillo? Newcastle, gumboro, Newcastle, y sencillo. Pero miren acá todo lo que hay que hacer. Entonces, fue una de las preguntas que yo les hice. ¿Estoy seguro dónde estoy comprando mi pollita, mi pollita? ¿Será que la vacunaron como debió ser? ¿O solo medio le hicieron el punto de que me lo vacunaron? Eso hay que tener cuidado. Por eso hay que estar seguro dónde compra uno su pollito, porque debería venir con todo este plan de vacunación. ¿Ok? Y para terminar, muchachos, el manejo de la gainaza que ya se los dije. La de jaula, pues como están en alto las gallinas, se recogen en el piso se recoge directamente. Y la de piso está mezclada con la cama, ¿verdad? Entonces, son dos opciones totalmente diferentes.
Lo ideal es pues, que las trabajemos como aboneras, como platicamos con el tema de la poinaz y lo que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, se usa como suplemento en rumiantes porque un ave defeca de 12 a 15 veces por día y más o menos la humedad anda entre el 5 y el 15%. Eso es lo que defeca una gallina por día. Y entonces, en el alimento, entonces uno viene y empieza a determinar, bueno, como proteína tiene 31.3 la poinaza, pero la gallinaza tiene 28. La ventaja es que normalmente la proteína tiende a sufrir cierto desdoble a nivel del organismo del animal y hay que tener cuidado con eso. Para resumir, la poinaza lo que lleva es cobre, que el cobre es un promotor del crecimiento para el pollo de engorde, para que crezca rapidísimo, y la gallinaza, el tema del que no lo podemos usar por el daño que le produce a la leche, ¿verdad? Entonces, en ambos casos hay que tener su nivel restringido, ¿verdad? Yo en el curso de bovino les indico cuánta es la cantidad de poinaza o gallinaza que pueden utilizar para darle a sus bovinos, ¿ok? Entonces, en función de eso, vamos a ir con las dudas, consultas y preguntas, no sin antes indicarles que por favor, yo les voy a enviar en este momento la presentación. Aquí está, determine la conversión, los dos tipos que vimos hoy, el costo de producción, la mortalidad, porcentaje de postura, de huevos no aptos para comercializar, semanal y total. El gasto en alimentación es el 72%, por favor. Esto es grupal. Aquí están las semanas, miren. Aquí están las aves que hay, la postura que se tiene, cuántos huevos de rechazo hay, cuánto pesa el huevo, cuánto comió por día. Aquí está el precio. Aquí se postura fase 1 y lo que cuesta. Y aquí se van. Entonces, entre la semana 20 y la 21 se murieron 6 aves. Entonces ustedes van sacando su mortalidad y así se van hasta llegar a la semana 85. Solo que recuérdense que a partir de la semana 46 ya cambiamos a otro tipo de alimento. Postura fase 2, 1.85 y se dan 115 gramos. Acá ustedes pueden ir manejando más o menos los consumos que se tienen acá, porque se empezaron con 105 y aquí va cambiando, ¿ok? En cambio aquí sí ya es parejo, 115 gramos. Eso es grupal. Y aquí está lo que tienen que hacer individual. Desarrolle un trifoliar y un afiche en donde resalte los puntos principales del manejo de aves de postura. Fecha de entrega de archivos, límite miércoles 16 de julio a las 9 de la noche. Pero vean, porque como no me gusta tampoco robarles tiempo, entonces ustedes pueden tomar el periodo del miércoles 14, es decir, pasado mañana, para reunirse y hacer su trabajo grupal. Van a tener que grabar un video de 2 minutos mínimo en donde se muestre que todo el grupo está trabajando y opinando. Y esto lo digo porque por ahí ya tuve algunos indicios de algunos grupos de gente que solamente se quiso anotar y para poder entregar la tarea. ¿Ok? ¿Dudas? Aquí les dejo unas referencias que les voy a mandar ahorita para que vean el tema de iluminación, despique y producción. Preguntas, dudas, consultas, comentarios. La entrega es para el viernes, ¿verdad? ¿Perdón? La entrega es para el viernes 16. No, perdón, es pasado mañana. Perdón, es que la fecha está mal, es 14. Ah, ok. Es 14, perdón.